Muy buen día, mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Adrián, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? También muy bien, muchas gracias. Pues aquí, de nuevo, contactando, platicando un ratito y pasándonos un momento agradable, disfrutando de una buena charla contigo. Así es, otro día más aquí, a gusto, rico, Así es. ¿Cuál con, debe con de? cafecito y todo. Sí, yo también tengo mi cabecito, que ya se me está acabando, ahorita me hago otro, no pasa nada. Pero bueno, Hay que aprovechar. el día de hoy acordamos que vamos a hablar un poquito sobre las emociones. Y Así vamos a es. hablar un poquito de las emociones y sobre todo lo que nosotros sabemos y hemos entendido desde algunos parámetros, ¿no? Que tenemos conocimiento de ellos, como es desde el diseño humano, ¿no? El análisis de las emociones desde la personalidad, el análisis de las emociones como tal y como impacto, pero también de las emociones, me decías, heredadas, ¿no? Sí, Emociones como prenatales, ¿no? Heredadas dentro de nuestro sistema y cómo nos rigen el, el descontrol que tenemos al recibirlas o al manifestarlas. Hay que aprender a vivir con esas emociones. sí, sí, porque pues realmente, como dicen por ahí, ¿no? Llegan para quedarse. Y el chiste es cómo aprender a manejarlas, a entenderlas, y no tanto deshacernos de ellas, ¿no? Porque a veces es medio imposible, Sí. deshacernos de ellas. Sí, de hecho, fíjate que uno de los parámetros, ya para entrar en tema, una de las cuestiones importantes que se ha manejado mucho sobre las emociones y el proceso emocional es que al principio lo que se intentaba convencer a la gente cuando se empezó a trabajar el asunto de la inteligencia emocional, por ejemplo, es que controlaran sus emociones, ¿no? Ujú. Y se empezó a manejar mucho esto de que la inteligencia emocional era aprender a controlar tus emociones. Bueno, cuando se empieza a investigar un poco más profundamente, ¿verdad? Se da uno cuenta de que precisamente las emociones no son controlables. Yo no puedo controlar, ¿no? El que se manifieste o el que se manifieste una emoción en mí, el sentir una emoción. Yo no puedo controlar el sentirme alegre por alguna situación que pasa en mi vida, el enojarme por alguna situación que pasa en mi vida, el entristecerme, etcétera, ¿no? O sea, yo no Ajá. puedo evitar eso. Esas son cuestiones que forman parte de ser humano, ¿no? Como tal. Sí, sí. Y realmente lo que puedes hacer es controlar la manifestación o la intensidad de la manifestación de la emoción. Hoy en Así día, es. incluso desde el diseño humano, podemos controlar el hecho de saber si la emoción que estoy manifestando incluso es mía o es de alguien Sí, más. Eso es eso, súper interesante. claro, eso está padrísimo, ¿no, Adrián? Porque no nos habían dicho esta parte de, a lo mejor esto que estoy sintiendo ni siquiera es mío, ¿no? Exacto. Simplemente estoy recibiendo energéticamente, como hablamos de diseño humano, Sí. hablamos de esta parte de el aura, ¿no? De la energía, Uh -huh. que nos provee o nos quita, y lo pongo entre comillas, el otro, ¿no? Uh -huh. Es como, si yo estoy contigo, y tengo, no me quiero meter tanto en el tema de los centros abiertos o centros cerrados, pero al final del día, energéticamente, Hablando. estamos conectados por Sí, un algo que no vemos, pero que sí percibimos, que está ahí a nuestro alrededor, ¿no? Y son estas emociones que a lo mejor yo venía feliz, contento porque me va a tomar el cafecito con Adrián, sí. y de repente Adrián se me va de la pantalla y entonces digo, no, no es cierto. Ah, no, sí. No, Sí. pero, o sea, y de repente llego y Adrián acaba de tener un enojo antes de entrar al café, Bien. y aunque yo venga feliz y contento, energéticamente empiezo a interactuar contigo y empiezo Sí, a percibir tus emociones. sí, Y a lo mejor acabo enojándome, sin saber por qué, ni sí, entender por qué, este, y no me doy cuenta que no es una emoción mía, sino que estoy de alguna manera sintiendo
Sí, la claro. emoción de Adrián, ¿no? Sí, sí. Sí, esta parte tan interesante que nos regala el estudio del diseño humano, en cuanto a la emoción o a las emociones, que le ha abierto muchas posibilidades y sobre todo nos ha regalado mucho entendimiento a conocernos primero y sobre todo a conocer al resto de la gente. Esto lo vimos mucho y lo vivimos mucho en situaciones, eventos, pláticas, por ejemplo, motivacionales. En los 80 era muy dado a tener pláticas súper motivacionales, ¿no? En donde había alguien que se subía al estrado y hacía que todos se emocionaran y que todos entraran en un modo positivo y de optimismo y etcétera, etcétera. Surge el movimiento de los famosos optimistas, ¿no? Ajá. General es cuando se hace famoso ay, se me olvidó el que daba pláticas motivacionales, Ah, un mexicano muy famoso. sí, se me fue también. Él, se me fue el nombre. Él, y todo el mundo, o sea, todos los asistentes, ¿no? Entraban en esta sensación y en estado, en este mood de alegría, de jovialidad, de optimismo, etcétera, mientras estaban ahí. Eso. Estaban ahí y se empezaban a contagiar de todo ese optimismo, ¿no? Y realmente lo sentías como que, qué bárbaro, esto está buenísimo, o sea, así deberíamos de vivir todos, así voy yo a transitar la vida, así voy a afrontar mis problemas y mis situaciones, así voy a afrontar el día a día, ¿no? Hasta que Así es. sale el curso y afuera van a subirse a su coche para irse a su casa y se dan cuenta que les pusieron la araña porque se venció el parquímetro. Y entonces todo ese movimiento positivo de optimismo, de alegría, de jovialidad, se fue por la coladera. Así es. Y Sí, sí. están de repente en una emocionalidad que dijeron, pero si acabo de tomar este curso, ¿por qué no puedo mirar de manera positiva esto que me está pasando? Y, Y y- y se qué, va. Sí, adelante, adelante. y qué interesante lo que dices, ¿no? No puedo mirar de manera positiva. Que aquí, entonces nos desviamos un poco, pero seguimos con el tema, Y sí, porque también parte de las emociones es poder mirar qué es lo que estoy yo necesitando mirar para poder integrar en mí, ¿no? de acuerdo, sí, Eh, totalmente. a mí me ha pasado de repente gente que llega y me dice, es que vengo enojado porque mi mamá no sé qué, bla, 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 y entonces, ¿no? Pero no quiero sentir esto porque pues es mi mamá y cómo voy a sentir este enojo contra mi mamá. Y le Sí, digo, pues es que lo primero que tienes que hacer es déjate sentir ese enojo, sí, date claro, permiso de tocar ese enojo, claro. porque si no lo tocas y dices, entro en el en la meditación y ya me deshago del enojo, perdón, pero eso es muy New Age, ¿no? Sí, No funciona así, no funcionamos así, ¿no? Todo tiene un porqué y un para qué en nuestra vida. sí, Y las emociones también lo tienen. así es. Tienen una finalidad muy específica, hay que entender que las emociones existen por algo, entonces el quererme deshacer de las emociones es limitar la evolución del ser humano, es limitar para qué existen, ¿no? Ese para Ujú. qué, y por lo tanto es ir en contra de miles de años de evolución del ser. Eh, ya nada más por lógica, por sentido común, por un pensamiento lógico, lineal, este, creo que es inadecuado querer truncar una de nuestras emociones. Ahora, Así ¿cuál es. es el otro problema? ¿Y cuál es la otra dinámica en la que entramos con las emociones? Dejarlas fluir a su máximo esplendor, ¿no? Cuando yo me voy como gordo en tobogán, ¿no? Con el asunto de las emociones, pues caigo en el otro extremo, caigo en tener reacciones demasiado excesivas o efusivas frente a las emociones que estoy sintiendo y eso también daña la situación. Aquí entra mucho la importancia de poder identificar el origen de las emociones para saber qué intensidad le voy a dar cada vez que yo siento una emoción. A ver, tampoco es tan malo dejarse ir como gordo en tobogán con ciertas emociones si el momento lo amerita. Eso, ¿no? Hay que ver el momento. Exacto, exacto. O sea, necesito identificar qué es lo que está pasando conmigo para ver si le doy entrada y fluidez extrema a la emoción que llegó a mí o si realmente le empiezo a bajar la intensidad,
le empiezo a meter un poco de, pues de cacumen, diría mi mamá, ¿no? De cacumen, de cerebro, de pensamiento lógico, y le bajo un poquito de esa intensidad porque si no me voy a meter en más problemas. Claro. Pero al final hay que entender que las emociones sirven para algo, o sea, no nomás existen porque para querernos hacer daño o para querernos hacernos sentir mal, tienen una finalidad. Si no la tuvieran, Adrián, es como estoy al borde del precipicio, ¿no? Y Sí, si no siento el miedo, si no sí, siento el pánico de voltear para abajo, a lo sí, mejor me aviento, sí. ¿no? Entonces, una emoción que puede ser vista negativa, me está Mm, salvando la vida, ¿no? claro, Entonces, es ahí donde hay que aprender a cómo manejar las emociones, cómo entender las emociones y poder trabajar con buena ellas. consecuencia. A mí me Sí, encanta, perdón, esta parte dale. de diseño humano, ¿no? Que nos explica que las emociones además siempre van a tener olas, siempre nos vamos a mover a través de Eso las también. olas de las emociones, ¿no? Vamos a Sí. estar en emociones bajas, vamos a estar en emociones altas, pero no me puedo quedar ni en la baja ni en la alta. O sea, no estamos diseñados para estar en una línea. Ni siquiera es algo que yo controle. Eso. Esto es bien interesante porque en cuestión de diseño humano aprendemos que el manejo de las emociones, bueno, no el manejo, sino como suceden las emociones en los seres humanos, ni siquiera dependen de cómo yo quiero que sucedan las cosas. Es decir, yo puedo estar muy efusivo, de acuerdo a esta ola de la que me hablas, estas olas, ¿no? Emocionales en las que van a transitar en mi vida, pero yo no controlo el hecho de estar muy efusivo. O sea, es una ola que en este momento me está poniendo en una posición muy efusiva. Y a lo mejor más adelante, unas horas, unos días, unos meses después, voy a estar en una parte muy baja de esta frecuencia emocional, ¿no? Esta ola Ujú, emocional de la que nos hablas, en donde voy a estar muy depresivo, ¿no? ujú. Y tampoco es controlable, es un asunto en el que yo estoy de manera natural ahí. ¿Qué es importante? Y Identificar dónde estoy para saber cómo interactuar con la vida de acuerdo a la emocionalidad en la que estoy. Y ojo, quiero meter algo súper importante aquí. Los que presentan esta ola emocional, ¿sale? Es nada más la mitad de la población. ujú. A mitad de la población mundial presenta una o incluso varias olas, porque la mayoría de las personas no tienen solo una ola, o sea, no solo están entregados a una frecuencia de ola emocional, sino tienen como dos o tres olas que se van uniendo unas a otras y son un desastre emocional. Pero bueno, esto ya si quieren más información, pues nos piden, nos contactan y los inscribimos al curso de inteligencia emocional. Pero bueno, de manera, para decirles que por qué la mitad de la población, porque solo la mitad de la población está diseñada para presentar estas olas. La otra mitad de la población se va a unir a las olas de las otras personas, Eso. porque ellos no tienen, la otra mitad de la población no tiene la capacidad de generar sus propias olas emocionales. Entonces, de acuerdo con quien esté, es la ola que va a manifestar en ese momento. Si estoy con una persona que está en la ola emocional súper alta, yo me voy a sentir con una súper emocionalidad. Si estoy con alguien que está en una ola emocional súper baja, pues yo me voy a sentir con una súper baja emocionalidad. Si estoy con alguien que está así como que a la mitad, flat, ¿no? Tranquilo, sereno, ¿no? Moreno. Sereno Moreno. Ahí está yo muy sereno y muy tranquilo. Entonces, lo primero que necesitamos identificar es en qué parte de la sociedad estoy. Eso. ¿Soy de la parte de que genera sus propias olas emocionales o soy de la parte que no genera sus propias olas emocionales y se suman las de los otros? Y de ahí empezar a entender también desde el diseño humano cómo lidiar, afrontar, usar, sacarle todo el provecho a la emocionalidad. Porque no es malo, ¿sale? Eso. No es malo que yo no genere mi propia ola emocional, ni tampoco es malo que yo genere mi propia ola emocional. No es malo tener dos o tres olas emocionales, no lo es, ¿sale? No, Hay que aprender cómo somos, nada más. eso, es entendernos a nosotros mismos, ¿no? Claro, Y lo decías un poquito con el ejemplo de estamos en un grupo, donde se está provocando,
esta ola emocional zen, vamos a decirlo, ¿no? Y de repente el 50% conecta con esa ola, Sí, y lo más seguro es que saliendo va a poder continuar con esa ola, sí, ¿no? El 2 o 3 días después va a sí, poder continuar. Pero el otro 50% que se sentía tan zen, tan pleno en ese momento, sí, literal saliendo, la energía deja de llegar y así es, entonces entra con sus propias emociones, así es. ¿no? Pero además no entiende cómo es como, ¿por qué estando ahí estaba tan bien y ahora que estoy acá ya no puedo volver a lograr como ese estado, ¿no? Exacto, sí, y esto nos pasa, y por eso es tan importante aprender a identificarnos. Incluso había muchísima gente, yo era de uno de esos, yo me identifico así como esas personas, porque yo sí llegué a tomar de estos cursos de optimismo y etcétera, pero yo estando en esos cursos, había situaciones que yo veía y yo decía, no puede ser, o sea, a ver, esto es una falacia, esto es una mentira, esto no tiene como sentido, o sea, cuando estamos en este mood que la gente cree que ya nunca va a sentir tristeza o que ya nunca va a sentir enojo o cómo esto no puede ser. Después entiendo, ¿sale? Que yo soy de las personas que generan su propia ola emocional. Cuando tú generas tu ola emocional, tú puedes estar en un entorno donde todos están muy joviales, pero si tu ola emocional está en la parte baja, a ti no te importa cómo están los demás. Eso. Tú estás en una posición reflexiva de decir, a ver, no nada más porque tú lo dices, yo voy a estar contento. Pero eso lo dictaba mi emocionalidad que estaba baja cuando estaba presente en ese curso, ¿no? Ajá. Que todavía es una población mucho más pequeña para que encaje en este tipo de situaciones. Porque la mayoría de la gente, ya sea que estés flato, que estés arriba, ¿no? En todo lo emocional, pues te sumabas a la emoción del grupo y del colectivo. Pero cuando tú estabas en la parte baja, sí eras como reflexivo, así como se los están, Miguel Ángel Cornejo, ya me acordé. Ajá, sí. Miguel Ángel que hacía este tipo de pláticas. Y que por cierto, hoy creo que su hija, no sé, da pláticas muy interesantes. Pero bueno, a lo que me refiero es esta situación, yo no lo entendía, yo no sabía por qué yo no me podía sumar tan fácil cuando entraba a un momento en el que era todos brincando y emoción y felicidad, ¿no? Me acuerdo Ujú. que alguna vez también fui a un curso, a donde pues daban el curso y entre los cursos y todo era, ay, vamos a cantar y vamos a bailar y vamos a hacer una ronda y todo, y yo así de, trágame tierra, o sea, yo no quiero hacer esto, ¿no? O sea, no estoy para esto. Emocionalmente, en ese momento yo no estaba para estar brincando y jugar casi a las sillas en este curso, ¿no? O sea, yo nomás quería tomar el curso y fue muy incómodo para mí eso. Ujú. Pero otra vez, hay que entender desde dónde estás actuando y esto solamente lo vamos a entender cuando nos comprendemos, cuando nos sentamos un poquito, hacemos un pequeño análisis y vemos si realmente lo que estoy sintiendo es mío o no. Esa es la primera parte. Eso, ajá. Y la segunda, una vez que ya identifiqué si lo que estoy sintiendo es mío o no, es hasta dónde quiero dejar fluir esa emoción. Entonces, este es un ejercicio muy bonito que podemos hacer. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomendamos así de manera clara? Infórmense, o sea, busquen, ¿no? Cursos, talleres, información, en donde ustedes puedan identificar sus propias emociones, que les enseñen a identificar este tipo de emociones, etcétera. Miren, hoy precisamente estaba escuchando un libro, un audiolibro, que hablaba del machismo, Ujú. de la psicología mexicana, y una parte de la psicología del mexicano, y una parte de la psicología del mexicano hablaba del asunto del machismo. Porque además la palabra machista, yo no sabía, pero ¿sabes qué es mexicana? Ah, no sabía. La palabra machista, o sea, el ser machista, es una palabra mexicana, no existía en el mundo. De Oh, hecho, creo que a la actualidad ni siquiera existe en la RAE. ok. Es una palabra muy mexicana, ¿no? El machismo. Entonces, bueno, eso lo escuché hoy, yo no sabía. Se los comparto, ahora ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. Siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo, ¿no? Resulta que esta cultura machista que viene, ¿no? Pues de ancestros y de la historia de cómo vivían las familias en México, cómo viven todavía las familias en México,
La persona que es un investigador de la UNAM hace todo este estudio, se da cuenta que el machismo sigue permeando de acuerdo a la ignorancia de la gente. ¿Qué significa la ignorancia de la gente? Donde hay más machismo es donde menos educación existe en la gente. Entonces, hacen el estudio y dicen, si un pueblo recóndito de la República Mexicana tiene la capacidad de que sus habitantes estudien mínimo 7 años de escuela, o sea, la primaria, como quien dice, ¿no? La Ajá, primaria es 7 años. Si estudia en la primaria, va a descender considerablemente el concepto de machismo en ese pueblo. ok. Pero si tú estudias menos de 7 años, el concepto de machismo prevalece. Este asunto del llegar virgen al matrimonio, ¿no? En las mujeres. Ajá. Es lo mismo, dice, es exactamente lo mismo. Si vamos a lugares en donde la población tiene 7 o más años de estudio, esto deja de ser algo importante. Ujú. Pero si tú vas a un lugar con personas que han estudiado 7 o menos años, se convierte en algo irrevocable, en algo Sí, exigible, como ¿no? ley, ¿no? Como ley. Entonces, ¿en qué resume el asunto de la psicología del mexicano? Estudien, estudiemos, prepárense, preparémonos, siempre busquemos fuentes para estudiar, busquemos fuentes para conocernos, para identificar, para buscar, lean libros, ¿no? Ujú. Vean videos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Por supuesto, todo lo que vemos a nosotros o cualquier otra persona les va a servir independientemente si les creen o no, independientemente si pueden encontrar una fuente fiable de lo que ven, escuchan o no. Simplemente sirve para abrir nuestro concepto, nuestra conceptualización y la integración de ideas en nuestro cerebro. Todos tenemos la capacidad. La cuestión es que hay que alimentarlo. Sí, yo creo que sí, y tienes todas las razones. Hay que alimentarlo y también hay que cuestionarlo, ¿no? Sí, Porque también se vale. Yo sí les recomiendo también esta parte de tómense un momento a solas, ¿no? Sea como sea, pero sí, es como estando en soledad, o sea, conmigo, y entonces cuestionarme esto que estoy sintiendo, esto que me está pasando, ¿es mío? ¿Es provocado por alguien más? ¿O sí, algo más? ¿No? sí, Ok, y si logro identificarlo, entonces también es como logro trabajarlo y lo que decías, ¿no? Es como ponerlo en un lugar y ok, ¿qué, qué hago con esto? ¿No? sí, Quiero elevarlo, quiero conservarlo, quiero hundirme más o quiero salir adelante, ¿no? claro, Porque esa sí es ya una capacidad personal. sí, Yo creo que sí hay situaciones donde ya necesitamos medicamentos o sí, sí, ciertas claro, terapias, etcétera, por supuesto. pero no es la mayoría de No, la no, no. humanidad. O sea, es un Es más, es porcentaje la muy bajo. superminoría. Exactamente, el porcentaje más bajo de la humanidad. Porque también las emociones generan químicos en el cuerpo, Por supuesto, por ¿no? supuesto. Aquí llegas a un momento bien interesante. O sea, el aprender a dejar fluir las emociones es muy saludable para el cuerpo. Por algo existen también, ¿no? Claro, Entonces, las personas que dejan fluir en los momentos adecuados y de la forma adecuada sus emociones, le están ayudando a su cuerpo a sanarse, a relajarse, a defenderse y sobrevivir. O sea, en general, cualquier emoción me puede servir para diferentes situaciones. Hay que completamente. saber hasta dónde las dejamos fluir. Eso es bien Sí. interesante, importante, así Sí, como tú bien. porque a lo mejor de repente pues, suena la alerta sísmica, ¿no? Cruz, cruz, pero porque me pasa mucho. Pero, o sea, vivo en Es la que además vives en Condesa y la Condesa. entonces, sí. Perdón. Y de repente suena la alerta y mi cuerpo, mi organismo reacciona y suelta químicos, suelta la adrenalina de salte corriendo, o sea, ya ni pienses, ¿no? O sea, es como corre, ¿no? Corre para salvarte. Sí, Entonces, algo que está sintiendo mi cuerpo químicamente me está proveyendo de las herramientas necesarias
para claro. que yo pueda salir por patas, literal, Sí, ¿no? sí, Entonces, esta parte también hay que entenderla en las emociones, ¿no? sí. Porque también son como llamadas de auxilio del cuerpo. Así Ahora, es. cuando estamos mucho tiempo, ok, ya sonó la alerta, ya salí corriendo, y Sí, entonces puedo entrar en un estado de relajación, sí, haciéndome consciente, ok, no pasó nada, solo fue el susto, ¿no? Y entonces puedo hacer que mi cuerpo empiece a regresar a este estado normal, ¿no? Ya me por ayudó supuesto. para salir corriendo, pero no Sí, puedo mantenerme en el terror de y va a temblar, y va a temblar, y va a temblar, y entonces me voy a la cama y no puedo, ¿no? Porque entonces mi cuerpo entra en una tensión, por que supuesto. lógicamente a lo mejor en una semana, unos días, o me da Sí, gripa, o me da migraña, o mm, me suelto del estómago, no sé, o sea, hay diferentes reacciones, ¿no? sí, Pero es sí, sí. como importante poder entender esta parte, ¿no? Sí, Cómo nutro a mi cuerpo, cómo ayudo también a mi cuerpo. ¿y cómo le hago caso? O sea, porque Eso. de lo que se trata es háganle caso a su cuerpo, no traten de bloquearlo nada más porque sí, o sea, hay una razón por la cual nosotros sentimos, hay una razón por la cual nosotros desarrollamos o tenemos esta sensación emocional a cada momento y a cada instante. Ujú, Háganle caso, o sea, entréguense un poquito a ver qué se siente y qué se requiere, por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy sintiendo de esta forma, para qué me está pasando esto, para qué, cuál es la razón de que yo de repente ahorita me siento triste y es como, ¿y para qué? O sea, ¿qué ujú, pasó, no? ¿Para qué me siento claro. triste? Y todo tiene una razón de ser, eso es muy, muy, pues ahora sí que importante de poder identificar como tal, ¿sale? Y muchas veces, Adrián, no sé si estés de acuerdo conmigo, Sí, que nosotros nos provocamos las emociones sin que el entorno nos lo esté provocando. ¿Y cómo nos las provocamos? A través del pensamiento. Si yo estoy pensando todo el día en que va a temblar, mi cuerpo no entiende si va a temblar o no. Pero si mi mente está todo el día concentrada en va a temblar y va a temblar ¿no? Mi cuerpo entra en este estado de alerta y a lo mejor no sí. tiembla, pero mi cuerpo sí está diseñado para estar en el aquí y en el ahora. Y Ujú. el pensamiento lo engaña y manda la información de alguna manera, ¿no? Sí, De sí, estate alerta, estate alerta, estate sí, alerta, y sí, eso también desgasta mucho. por supuesto que sí, por supuesto que sí, eso desgasta, pero desgasta porque el asunto emocional es que precisamente decía yo que estamos acostumbrados a vivir emocionalmente, o sea, estamos diseñados evolutivamente a reaccionar emocionalmente de una forma por sobrevivir, primero por sobrevivir. La cuestión es que esa costumbre de vivir las emociones de una manera en específico se ha trasladado hoy a nuestros días y hoy en nuestros días hemos resuelto muchas formas y muchas acciones de nuestra supervivencia. Cuando yo mantengo mucho tiempo la emocionalidad, que a veces, como decimos, ni siquiera es mía, ¿no? Esto también le pasa factura a nuestro cuerpo. Completamente. Esto también le va a pasar factura a nuestro cuerpo y por eso es tan importante identificar si tiene un uso continuo la emocionalidad que estoy viviendo para dejarla fluir o mejor le bajo de intensidad hasta llegar al siguiente momento emocional en mi vida. Esto es bien importante saber identificar el momento emocional en mi vida para no caer en un detrimento a mi propio cuerpo. Claro, claro. Y también identificar, es importante, a mí sí me gusta esta parte de poder identificar qué es mío y qué no es mío, ¿no? Claro, Hablando, por ejemplo, de Proyecto Sentido, ¿no? sí, Que nos vamos un poquito antes de siquiera ser conscientes de que somos seres humanos, ¿no? sí, Somos unos pequeños fetos hermosos, en la pancita de mamá, sí, y desde ahí se habla mucho de la semana 22. La semana 22 es cuando, que además, si nos vamos por fechas, concuerda un poquito con diseño humano, ¿eh? sí,
En la semana 22 nosotros ya desarrollamos el sistema límbico. O Ok. sea, ya empezamos a sentir, ya empezamos a tener emociones, Ujú. pero no son nuestras emociones, son las emociones que vienen de mamá, son las emociones de lo que mamá está sintiendo y nos Ajá. está transmitiendo a través de sus propias emociones y nos Sí. está nutriendo también con eso, ¿no? Sí. Entonces, si mamá de repente durante el embarazo tuvo una situación difícil o un susto Sí. o papá no estuvo presente Sí. Sí. o sea, hay 20,000 historias, ¿no? Es, son cosas que son de mamá, que son de papá, incluso si nos vamos a lo transgeneracional, pueden venir de generaciones atrás, Sí, claro, o sea, ni siquiera de los sí, claro, claro. ¿no? Y Sí, que yo ya las traigo, sí, ¿no? Y de repente es situaciones, por decir algo, de guerra, que yo no entiendo y pues la guerra está en Ucrania, pero a mí me pone así oír la guerra, sí, ¿no? Pues sí, porque resulta que algún ancestro murió de forma muy trágica en la guerra y la familia no superó esa pérdida, ¿no? sí, Y yo ya traigo esa emoción, sí, o sea, ¿no? ya, Entonces, o sea, la tengo incrustada en mi forma de ser. exactamente, ¿no? A mí me gusta mucho que ahora se volvió a poner muy de moda, ¿no? El libro ¿Cuál? de Este dolor no es mío, ¿no? Ah, sí. ¿No? Gracias a la serie turca, como que es también darnos cuenta que sí es mío y que no es mío, Claro, ¿no? Pero lo traigo integrado en mí. O sea, aunque no sea mío, me pertenece de alguna manera, por supuesto. ¿no? Entonces hay que trabajarlo también. Sí, no puede no ser mío, sin embargo, yo, o sea, voy a vivir las consecuencias de eso. Sí. Entonces, necesito identificar eso primero, ver si es mío o no, y sumarle o restarle importancia para no vivir las consecuencias de eso. Ujú. Mira, para eso hay un video muy bueno, bueno, hay varios videos, pero ahorita ya sabes que yo soy de videos y de todo Me este encanta. voy a ponerles un video, ¿no? Precisamente, se hizo hace muchos años, es un video estilo Disney, ¿no? De de un laboratorio farmacéutico que usaba este tipo de videos para explicar lo que pasaba en el cuerpo cuando dejábamos fluir de más nuestras emociones. Ok. ¿Sale? Y aquí en este video es interesante porque vamos a identificar que a veces las emociones sí son propias de la persona, pero a veces son emociones, perdón, a veces son emociones que ni siquiera son mías, ¿no? Que Ajá, se las compro a alguien más y yo ya estoy igual que él y ni siquiera sé por qué, ¿no? Entonces, así bueno, es. vamos a ver este video. Les voy a compartir este videito. Se llama El Triángulo de la Salud. Ahí va. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia, tú serás el mejor, tu negocio el mayor, ya no debes descansar y más arriba hay que trepar, más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud
puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre. Y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente.
Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Ese. Está buenísimo. Buenísimo, muy, muy bueno. Precisamente habla de los riesgos y los peligros al no identificar la importancia de las emociones a cada momento. Y te voy a platicar una pequeña historia, ¿no? Está Sara, esposa de Jacob, Ajá. y llega Jacob a la casa, cenan y ya se van a dormir, y Jacob no se duerme y no se duerme. Y entonces Sara le dice, Jacob, ¿qué pasas? O sea, ¿qué tienes? Que no duermes. Dice, es que mañana tengo que pagarle 100,000 pesos a Isaac y no tengo el dinero para pagarle a Isaac y no lo junté y no sé qué hacer. Se agarra Sara el teléfono. Isaac, buenas noches. Habla Sara, esposa de Jacob. Isaac no tiene tu dinero para mañana. Descansa. Buenas noches. Le cuelga, ¿no? ¿Ya ves, Jacob? Ahora duérmete. El problema ahora es de Isaac. Ok. Bien. ¿No? Sí, claro. Como a veces me encanta cuando dice, literal, nos cocinamos en nuestro propio jugo Eso. por estar rumiando las situaciones que están generando esa emocionalidad. Uh-huh. En lugar de tomar una acción, la que sea, ¿no? Puede ser la que tomó la esposa de Isaac o cualquier otra, ¿no? Para aliviar la tensión emocional en la que caemos continuamente. Cualquier emoción, la que sea, Uh-huh. si la dejamos fluir en exceso, nos va a generar una tensión emocional. Uh-huh. ¿Sabe? Puede incluso la de alegría, o sea, incluso Sí, claro. si en un proceso alegre continuo, me va a generar un proceso de tensión emocional que me puede poner en riesgo físicamente. Así es. Es bien importante entender de dónde surgen, por qué surgen, para qué surgen y hasta dónde necesito que surjan en mí de acuerdo al momento, las emociones, ¿no? Me gusta mucho este video, como ven, es un video viejísimo, ¿no? Es un video de hace muchísimos años. Este laboratorio desapareció desde hace muchísimo tiempo. Se llamaba Farmacia John, me acuerdo. Sin embargo, creo que es muy, muy educativo el video Uh-huh. para entender la importancia de el control en el flujo emocional en cada uno de nosotros. Eso es algo que yo creo no podemos dejar de lado. Y hablando de emociones, es muy importante que aprendamos sobre las emociones, Así es. sobre para qué existen, para qué se presentan en mí, la forma en cómo se van a presentar en mí, cuáles son las emociones que me afectan más, porque no todas las emociones nos afectan por igual. Esto es un punto bien interesante. Ahora, bueno, pues la semana que viene vamos a tener un curso de inteligencia emocional y donde están, por supuesto, cordialmente invitados, y vamos a poder identificar en cada uno de nosotros cuáles son esas emociones que a mí me afectan más que otras. No a todos nos afectan igual las emociones, ¿eh? Completamente. O sea, y mi pregunta sería, ¿y tú sabes cuál es la emoción? O sea, no a ti, ¿no? Bueno, pues sí, también a ti, pero en Sí. general a la gente que nos escucha. O sea, ¿ustedes saben cuál es la emoción que más les rige? ¿La que menos toleran? ¿O en la que se escudan? ¿No? Porque también tenemos una emoción que nos encanta estar en ella, ¿no? Claro. Y estando en esa emoción nos escudamos de no sentir las otras. Uh-huh. Entonces, es bien importante poder identificarlo, Ernesto, ¿eh? Sí, completamente. Oye, Adrián, y bueno, como comercial, pero ¿dónde te pueden contactar para el curso de la próxima semana? Gracias. Para el curso de la siguiente semana va a ser el próximo sábado 11 de marzo, va a ser en Ciudad Satélite, ahí van a poder estar con nosotros. Escríbanle aquí en donde vean el video, escriban abajo en comentarios,
si quieren información del curso, y también les doy el número de WhatsApp, ¿no? A donde pueden mandar un WhatsApp y pedir informes como tal. Déjame lo abro porque no me lo sé. el de WhatsApp, pero ahorita mismo se los paso, donde pueden pedir informes, ¿sale? Pero ahora sí que lo más importante aquí es lo que les decía, si lo pueden escribir aquí en comentarios, Claro. ahí lo van yo les comento. El número sería 442-9031-918. 442-9031-918. Ahí pidan informes y con todo gusto yo les mando los informes sobre este. No va a ser el único, ¿no? O sea, seguramente vamos a tener varios talleres, vamos a trabajar varios talleres en este espacio que, bueno, pues muy gratamente nos proveen. Y además es un lugar muy bonito. Ciudad Satélite es un lugar muy seguro, muy, muy bonito de la Ciudad de México. Ahí van a poder asistir y van a poder disfrutar de este maravilloso taller que va a durar todo el día. Es un taller todo el día, va a estar Ernesto con nosotros, por supuesto, como gran invitado de lujo. Vamos a estar ahí en el taller. No se preocupen, está incluida la comida. Entonces, bueno, el chiste es que lo puedan disfrutar y puedan vivir al máximo y sobre todo descubrir, Ernesto, cuáles son esas emociones en las cuales yo me refugio y las que yo quiero evitar. Y eso está súper interesante. Eso súper es interesante. clave, mano. Clave. Sí, vamos a hacer ejercicio para eso y seguro nos vamos a divertir muchísimo. Claro que sí. Pero bueno, Adrián, ya fue comercial. No, pero yo creo que es muy, muy importante para cerrar como en esta charla, sí. ¿no? Y poder decir eso, ¿no? Si somos responsables cada uno de trabajar con nuestras emociones. Claro. ¿No? Y entender nuestras emociones y cómo manejar nuestras emociones. Sí. Porque no es lo mismo Adrián que Ernesto. O sea, cada uno tenemos una historia, tenemos una herencia, tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Una propia historia. Como yo siempre digo, cada uno tenemos nuestra realidad. Sí. No es la misma realidad la tuya que la mía. Así es. Y cada uno desde ahí es de donde tenemos que aprender a trabajar con nosotros mismos. Totalmente. Y a veces da miedo, pero la recompensa es muy grande, sí. ¿no? O sea, aprender a trabajar en uno mismo, híjole, sí te da como sí. ¿no? Yo digo, hay que tener valor, no cualquiera. Sí, no. ¿Sale? O sea, de verdad no cualquiera, sí hay que tener valor. Y bueno, pues al final, miren, ¿por qué valor? Todos tenemos cola que nos pisen. Eso. Y yo creo que no necesito decir más. Así es. Y se necesita valor para aprender a trabajar y empezar a cortar esa cola. Sí. Que no sea tan larga. Por ahí dice la Biblia, ¿no? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Sí, yo no la aviento. Yo la aviento para arriba y la estoy esquivando, ¿no? Así como que jugar con ella mejor, ¿no? Pero claro. No, para nada, o sea, pues, es normal. Y eso también es un gran regalo, ¿eh? Al final, trabajar en nuestras emociones, trabajar en nosotros mismos, en nuestro desarrollo personal, nos regala el poder mirar que es una situación común, Ernesto. O sea, a veces nos hacemos como un infierno en nuestra vida por las culpas que nos generamos de acuerdo a las acciones que tomamos o que hemos tomado. Y cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, como nunca lo hacemos solos, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta, pues, que no somos los únicos que estamos viviendo en un infierno personal, sino que hay un montón de gente que a través de las culpas por las decisiones que ha tomado en su vida, están en una situación similar, incluso muchos, hasta peor de la que estamos nosotros, ¿no? Y eso también es un gran regalo, porque el regalo no es de que, bueno, yo no estoy tan grave, entonces ya no me puedo sentir mal. No, el regalo es también el vínculo que tú puedes generar con las otras personas, porque ves la parte humana tuya y de los demás. Y de los demás. Sí. Al final las emociones sirven para lo mismo, para poder conectar de una mejor manera con los demás. Miren, el padre de la inteligencia emocional, que es Goldman, lo hizo para mejorar las relaciones. O sea, todo su tratado es
aprender inteligencia emocional para mejorar las relaciones con los demás. Hoy la inteligencia emocional va mucho más allá de solamente mejorar las relaciones, pero sigue siendo la gran base. Cuando tú trabajas la inteligencia emocional, por supuesto, en automático van a mejorar tus relaciones contigo mismo, con tu sistema, con tus ancestros, con tu historia y también con las personas que te van a rodear. Sí, con tu entorno. Con todo tu entorno. Entonces, bueno, pues esa ha sido nuestra plática de las emociones. Pues muchísimas gracias, Adrián. La verdad es que ha sido un placer como siempre. Como siempre, Ernestito, es un gusto platicar. Me encanta a mí platicar contigo, ya lo sabes. Y bueno, pues los invitamos a que nos den ahí un like, que nos comenten si quieren asistir o si quieren saber más de nuestros cursos y de lo que damos. También pídanos informes y con mucho gusto les mandamos todo lo que hace Ernesto y lo que hace su servidor, para que nos puedan acompañar en este camino de descubrimiento. De descubrimiento, así es. ¿Vale? Es maravilloso, sí. ¿no? Este camino. Así es, así es. Pero bueno, pues listo, Ernestito. Nos vemos, Adrián, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y al que no también. También, al que lo va a escuchar después, también no pasa nada. También, se vale. ¿Vale? Que tengan una maravillosa semana, que les vaya extraordinariamente bien y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias por escucharnos, de verdad, gracias por escucharnos. Cuídense mucho, Ernestito, te mando gracias. Igualmente. Cuídense mucho.